Muy buenas noches. El próximo domingo, como ustedes saben, se celebra en el mundo entero el Día del Trabajo. Y hoy, el director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo, divulgó las cifras de trabajo hoy en Colombia. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Oviedo, muy buenas noches. En marzo del año pasado... Muy buenas noches, Yamid, muy contento de acompañarte hoy. Muchas gracias. En marzo del año pasado el desempleo fue de 14.7. ¿Cuánto es el desempleo en marzo de este año, doctor Oviedo? Yamid, hoy presentamos al país que la tasa de desempleo nacional frente a ese 14,7% de la fuerza laboral en desempleo que veíamos en marzo del 2021 fue del 12,1%. Eso implica una reducción de 2,6 puntos porcentuales, muy en línea con las reducciones que hemos visto a lo largo de estos 3 primeros meses del año 2022. En total, doctor Oviedo, ¿cuántos desempleados hay hoy en Colombia? Yamid, esa es una muy buena pregunta y efectivamente nosotros estamos estimando 2.990.000 personas en situación de desempleo en el territorio nacional, que corresponde este volumen en marzo del 2022 a una reducción de 480.000 personas que en marzo del 2021 estaban en desempleo, y por eso pues pasamos de casi 3.5 millones de personas desempleadas hace un año a ver cerca de 3 millones de personas desempleadas en marzo del 2022 en el total nacional. ¿Y cuántas personas ocupadas hay en Colombia? Bueno, eso es una muy buena noticia, Yamil, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver aproximadamente 22 millones de personas ocupadas antes de la pandemia. Y en este momento, en marzo del 2022, estamos viendo aproximadamente 21.680.000 personas ocupadas, lo cual implica que entre marzo del 2021 y marzo del 2022 el país se recuperó 1.585.000 puestos de trabajo que habían sido perdidos como consecuencia de la pandemia. ¿Y qué formación educativa tienen los ocupados en general, doctor Oviedo? Pues es importante resaltar que la gran mayoría de ellos, aproximadamente 7.300.000, tienen apenas educación básica secundaria, es decir, que tienen hasta el grado 9º, y en siguiente lugar tenemos aproximadamente 4.200.000 personas con educación básica primaria. Ahora mire, doctor Oviedo, una pregunta de carácter personal, si usted me permite. A propósito de formación, la verdad es que el DANE resucitó con usted. Solo con usted la gente en Colombia se acostumbró a tener una estadística veraz casi cada semana. Y el país conoce o comienza a conocer su verdad en materia de estadística. ¿Usted dónde se formó? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo recomendó? Yo soy economista de la Universidad del Rosario, una universidad que me formó prácticamente desde segundo de primaria, porque en esa época había un colegio de primaria y de bachillerato, y después de graduarme como economista en 1999 hice mi doctorado en Francia en temas de regulación económica y llegué nuevamente a la universidad. Actualmente estoy en una licencia dentro de la carrera académica de la universidad para ejercer este cargo, desde que el presidente de la República me invitó a acompañarlo en su gobierno como director general del DANE. Por eso, hablando de estadísticas, pues yo formo parte del 1.078.000 personas ocupadas dentro de los 21.7 millones que tienen título de posgrado y que estamos trabajando en el país. Qué bueno, y ahora sí se entiende, doctor Oviedo. Mire, sobre el desempleo, ¿cuáles son las ciudades que más sufren desempleo hoy en Colombia? Las ciudades capitales que más desempleo están observando en el país son, en este caso en particular, ciudades que están formando parte, llamémoslo así, de los nuevos departamentos del país. Esto significa que estamos viendo que Arauca, Mocoa, Quibdó y Puerto Carreño son ciudades que presentan tasas de desempleo que superan el 23%.
Pero cuando ya nos acercamos a la coyuntura, es decir, cuando vemos qué ha pasado en este primer trimestre del año, pues ya nos tenemos que circunscribir a las 23 principales ciudades del país, en donde efectivamente Quibdó lidera con una tasa de desempleo del 23,7%, seguido de Valledupar, aprovechando que están en el Festival Vallenato, 17,1% de tasa de desempleo, y en tercer lugar la ciudad de Tunja con un desempleo del 16,4%. En materia de desempleo, doctor Oviedo, ¿cómo está Bogotá? Bueno, en términos del comportamiento del mercado laboral para Bogotá, la tasa de desempleo del Distrito Capital de Bogotá se ubica en un 14,6%. Ese 14,6%, Yamit, lo que demuestra es que Bogotá, que históricamente siempre estaba por debajo del promedio de la tasa de desempleo de las principales ciudades del país, lleva bastantes meses por encima de este promedio, en donde debemos recordar que para el primer trimestre del año 2022, la tasa de desempleo promedio de las 13 principales ciudades es el 13,4%. Eso significa que Bogotá lleva 1,6 puntos porcentuales de más de tasa de desempleo, lo cual también confirma el rezago que ha tenido Bogotá en la recuperación de las cifras de pobreza monetaria y de pobreza extrema que vimos el martes de esta semana. ¿Y Medellín cómo va, doctor Oviedo? Bueno, cuando nosotros queremos hablar de Medellín, pues rápidamente observamos que Medellín, contrario a Bogotá, está por debajo del promedio del 13,4%, se ubica en este caso específico en el 12,4% su tasa de desempleo, en donde hemos visto que la reactivación del empleo en Medellín está altamente motivada por el sector manufacturero, por las actividades de comercio y por las actividades artísticas y de entretenimiento y otros servicios, en donde el componente de servicio doméstico ha contribuido nuevamente a reactivar el empleo. Esto significa que en los casos como el de Medellín y el de Bogotá, como lo resaltamos el día de hoy, Yamit, el mejoramiento de las cifras en materia de empleo, sobre todo en las 13 principales ciudades del país, le ha traído muy buenas noticias a las mujeres, porque precisamente en la medida en que se retomó la presencialidad de la educación, muchas mujeres que estaban forzosamente dedicadas al cuidado de sus hijos por la no presencialidad de la educación pudieron retornar a su vida laboral, y por eso en el último año, de cada 3 puestos de trabajo que se generaron en el país, 2 fueron ocupados por mujeres y 1 por un hombre. Y mira, doctor Oviedo, ¿cuánto nos falta para recuperar la ocupación que teníamos antes de la pandemia? Muy buena pregunta, Yamit, y aprovechando que hoy ya pudimos darle vida nuevamente a las series desestacionalizadas que nos permiten hacer comparaciones mes por mes. Como lo decía anteriormente, el país estaba acostumbrado a ver antes de la pandemia aproximadamente 22,3 millones de personas ocupadas. En la medida en que en marzo tuvimos aproximadamente 21,8 millones de personas ocupadas, esto implica que tenemos aproximadamente 500,000 personas que necesitamos recuperen su puesto de trabajo para retomar los niveles de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Bueno, pues mire, doctor Oviedo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y mire una cosa, ¿me acepta un consejo? Claro que sí. ¿Por qué no pide que le amplíen la licencia? Porque con toda seguridad, ante el resultado de su gestión como director del DANE, el próximo presidente lo va a ratificar. Bueno, pues, recibí el consejo, vamos a evaluarlo, Yamil. Muchas gracias. Muy amable, doctor Oviedo, por haber aceptado su invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.